Muy buenas tardes a todos, miembros del comité, mucho saludarlos. Agradezco su puntualidad para llevar a cabo esta tercera sesión ordinaria de nuestro comité, la cual se lleva a cabo de manera híbrida en apego a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, que nos permite sesionar bajo esta modalidad híbrida, facilitando la participación de todos los involucrados. Sin más preámbulos, cedo la palabra al secretario técnico para desahogar el primer punto del orden del día. Por favor, secretario. Como le indica, presidente, punto 1 del orden del día, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Solo le solicitamos, por favor, a la compañera Laura Verónica Torres, si nos hace el favor de manifestar de dónde nos acompaña, por favor. Laura. ¿Nos podría repetir, por favor? A favor. ¿De dónde nos acompaña? De Sedeco, perdón. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Iván Valdez Rojas, presidente y suplente del comité. Presente, buenas tardes. Ricardo Blanco García, representante de la Secretaría de Administración. Presente, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Erika Nayeli Olivares Rodríguez, representante de la Secretaría de Hacienda. Buenas tardes, presente. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura Verónica Torres Torres, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. Presente. Maestra Eugenia Carolina Torres Martínez, representante de la Consejería Jurídica. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Presente, buenas tardes. Ingeniero Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. Presente, buenas tardes a todos y agradecidos. Muy bien, muy buenas tardes, Omar. También contamos con la presencia del licenciado Juan Carlos Valencia García, titular del órgano interno de control. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado Francisco Alonso Moreno, representante de la Dirección Jurídica de CITEUR. Buenas tardes, presente. El licenciado José Manuel Gutiérrez Pérez, representante de la Tesorería de CITEUR. Buenas tardes, presente. Y también contamos con la presencia de la maestra Carolina González Angulo, representante de la Secretaría de Transporte. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes, le informo, presidente, que tenemos quórum para sesionar. Gracias, secretario. Una vez verificada la asistencia y siendo las 13 horas con 18 minutos del día miércoles 22 de abril del 2026, declaramos formalmente iniciada esta sesión, lo anterior dando cumplimiento al establecido en el artículo 124 del reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Por favor, secretario técnico, por la consideración de este comité, el orden del día propuesto para su votación. Como lo indica, presidente, punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto 3, lectura del acta anterior. Punto 4, revisión de la agenda del trabajo, que es la siguiente. Revisión, análisis y autorización de las bases de los siguientes procesos. 4.1, licitación pública local, LPL, diagonal 012, diagonal 2026, refacciones para escaleras eléctricas. 4.2, licitación pública nacional, LPL, diagonal 005, diagonal 2026, mantenimiento correctivo mayor a escaleras eléctricas. 4.3, dictamen técnico y fallo de adjudicación del siguiente proceso. 4.3, licitación pública local, LPL, diagonal 008, diagonal 2026, aceites y lubricantes. 4.4, licitación pública local, LPL, diagonal 009, diagonal 2026, juegos lúdicos y mobiliario urbano. Punto 5, asuntos varios. Punto 6, lectura de acuerdos y comisiones. Punto 7, clausura de la sesión. Está a su consideración el orden del día propuesto. Gracias, secretario. No sé si tengan algún comentario al respecto. Y si no lo tienen, en el presente la afirmativa, por favor, ciérrense manifestarlo levantando su mano o a voz alzada.
Consejo Agropecuario a favor. Muy bien, muchas gracias, señor. Gracias. Estimada Carolina, señor Octavio. Estimada Laura. A favor. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, secretario, pasa al siguiente punto del orden del día. Como lo indica el presidente, se propone la omisión del acta anterior y su aprobación. Gracias, secretario. Someto a su consideración la dispensa del lector del acta anterior, al efecto de agilizar los trabajos de exposición. Los que estén por afirmativa, por favor, hacerlo saber levantando su mano o a voz alzada. Consejo Agropecuario a favor. Recibido, Omar. Gracias. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, secretario, pasar al siguiente punto del orden del trabajo, al 4.1. Como lo indica el presidente, punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1. 4.1, procedemos a la revisión, análisis y autorización de las bases de licitación pública local, LPL diagonal 012, diagonal 2026, refacciones para escaleras eléctricas, las cuales fueron compartidas en tiempo y forma en la carpeta del Drive previamente con todos los miembros del comité, por lo cual se les hace la pregunta si tienen alguna duda o comentario sobre dicho proceso antes mencionado. No hay dudas, presidente. No habiendo dudas y comentarios al respecto, por favor, realice el pase de lista para acabar el sentido del voto de manera nominal, secretario. Como lo indica el presidente, Iván Valdés Rojas, A favor. Ricardo Blanco García, A favor. Erika Nayeli Olivares Rodríguez, A favor. Estefanía Ramírez Salgado, A favor. Laura Verónica Torres Torres, A favor. maestra Eugenia Carolina Torres Martínez, A favor. ingeniero Omar Palafox Sáenz, A favor. licenciado Octavio Zúñiga Garibay, A favor. aprobado por unanimidad, presidente. Gracias. Queda aprobado por unanimidad el punto. Por favor, secretario, pase al siguiente punto de la agenda de trabajo. Como lo indica el presidente, procedemos ahora a la revisión, análisis y autorización de las bases de la licitación pública nacional LPL diagonal 005, diagonal 2026, mantenimiento correctivo, mayor escaleras eléctricas, por lo cual se les pregunta si hay alguna duda o comentario respecto a dicho proceso. No hay comentarios, presidente. Gracias, secretario. No habiendo más dudas al respecto, por favor, pase la lista para recabar el sentido del voto de manera nominal, secretario. Como lo indica el presidente, Iván Valdés Rojas, A favor. Ricardo Blanco García, A favor. Erika Nayeli Olivares Rodríguez, A favor. Estefanía Ramírez Salgado, A favor. Laura Verónica Torres Torres, A favor. maestra Eugenia Carolina Torres Martínez, A favor. ingeniero Omar Palafox Sáenz, A favor. licenciado Octavio Zúñiga Garibay. A favor. Se informa, presidente, que fue aprobado por unanimidad el punto. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al 4.3 de la agenda de trabajo. Para al efecto cedo el uso de la voz al secretario para el desarrollo del punto. Con gusto, presidente, procedemos a la propuesta del dictamen técnico y fallo de la adjudicación de la licitación pública local LPL diagonal 008, diagonal 2026, aceites y lubricantes, la cual fue compartida en tiempo y forma a los integrantes de este comité, por lo cual se les pregunta si hay alguna duda o comentario respecto a el documento compartido. No había ninguna duda, presidente. De no tener comentarios o dudas al respecto, se propone adjudicar el contrato a la empresa MS Comercialización y Servicio SDRL TCB por un monto de 7.090.452 pesos con 97 centavos. Esto con IVA incluido, toda vez que su propuesta cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos solicitados, tal y como se establecen los motivos y fundamentos que se desprenden del acta del fallo. Por favor, secretario, realice la votación nominal para recabar el sentido del voto. Con gusto, presidente. Iván Valdés Rojas, A favor. Ricardo Blanco García, A favor. Erika Nayeli Olivares Rodríguez, A favor. Estefanía Ramírez Salgado, A favor. Laura Verónica Torres Torres, A favor. maestra Eugenia Carolina Torres Martínez, A favor. ingeniero Omar Palafox Sáenz, A favor. licenciado Octavio Zúñiga Garibay. A favor. Fue aprobado por unanimidad del punto, presidente.
Gracias. Pasando a la agenda de trabajo del 4.4, por favor, secretario. Indica punto 4.4. Procedemos a la propuesta del dictamen técnico y fallo de la adjudicación de la licitación pública local LPL diagonal 009, diagonal 2026, Juegos Lúdicos y Mobiliario Urbano, el cual fue compartido previamente en la carpeta de Drive a los integrantes de este comité y se les pregunta si hay alguna duda o comentario a dicha propuesta. No hay dudas. Gracias, secretario. Por lo anterior, se propone adjudicar el contrato a Desarrollo Ecológico de México S.A.D.C.B. por un monto de 7,799,949 pesos con 64 centavos. Esto con IVA incluido, toda vez que su propuesta cumple con los requisitos legales administrativos, técnicos y económicos solicitados, tal y como se establece en los motivos y fundamentos que se desprende del acta del fallo. Por favor, secretario, pase lista de asistencia para recabar el sentido del voto de manera nominal. Indica presidente Iván Valdez Roja, A favor. Ricardo Blanco García, A favor. Erika Nayeli Olivares Rodríguez, A favor. Estefanía Ramírez Salgado, A favor. Ana Verónica Torres Torres, A favor. maestra Eugenia Carolina Torres Martínez, A favor. ingeniero Mar Palafox Sainz, A favor. licenciado Octavio Zúñiga Garibay. A favor. Informo, presidente, que el punto fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Queda aprobado por unanimidad. Pasando al punto 5 de la agenda de trabajo, asuntos varios. Les pregunto a los miembros de este comité si tienen algún asunto que tratar. De no ser así, paso al punto 6, lectura de acuerdos y comisiones. Acuerdos se aprueban por unanimidad de los integrantes del comité las bases de los siguientes procesos. Licitación pública local LPL-012-2026, refacciones para escaleras eléctricas, así como la licitación pública nacional LPN-005-2026, mantenimiento correctivo mayor a escaleras eléctricas. También se aprueba por unanimidad de los presentes miembros integrantes de este comité el fallo de adjudicación de los procesos de licitación pública local LPL-008-2026, aceites y lubricantes, así como la licitación pública local LPL-009-2026, juegos lúdicos y mobiliario urbano. No obstante, ¿alguno de los integrantes desea proponer o recomendar alguna comisión? De no ser así, damos por agotado el punto 6, pasamos al punto 7, clausura de la sesión. Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, damos por clausurada esta tercera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, siendo las 13:27 del día miércoles 22 de abril del 2026, agradeciéndoles a todos su presencia, su trabajo y sobre todo el apoyo que brindan a esta presidencia y también a este comité. Un gusto saludarlos a todos. Tengan un excelente miércoles. Buena tarde. Igualmente y agradecido por el apoyo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta Buenas tardes. luego. Hasta luego. Hasta luego.